El carnet de conducir, madurez para hacer un contrato hipotecario, madurez para votar en las elecciones. Es el hecho más importante de la democracia, en que un ciudadano pueda votar. ¿Cuánto inmaduro vota? Madurez para ser candidato. ¿Cuánto inmaduro hay en las Cortes? Llegaríamos al absurdo. ¿Quién dice que es maduro y quién dice que no es maduro? Estás introduciendo inseguridad. El tiempo no es objetivo. Y tú eres menor hasta el mismo día, el día anterior que cumples los 18. Y eres mayor desde ese día, por seguridad jurídica. ¿A ti te parece, por ejemplo, bueno como el sistema americano, anglosajón, madurez, inmadurez, en el que te coja un niño de 14 años, ciertos psicólogos te dicen es maduro y lo condenamos a cadena perpetua o pena de muerte? Hay situaciones en las que los individuos apuran al máximo el Estado de Derecho, pero yo soy partidario de la seguridad jurídica que da eso. Buenas tardes. Yo soy madre de un niño de 13 años. No me encuentro preparada para tener un adolescente. Creo que no estoy preparada por las cosas que vienen, las consecuencias y todo. Ahora empiezan a empezar a querer salir en pandillas, en amigos, y ahora empieza el tabaco, el alcohol, las drogas. Me gustaría saber, enfocarnos algo que nos aconsejaría para cómo enfocar esa salida y empezar a que los niños se empiecen a habituarse en la calle. Bueno, yo lo primero que digo es que el niño no nace con 13 años, nace con 0 años. Y que hay que empezar a educar a nuestro hijo pues desde el principio. El que diga usted que no está preparada, no estamos ninguno preparado, porque ninguno hemos estudiado para ser padre. Yo he estudiado para ser juez, pero yo no he estudiado para ser padre. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Pues hay que darle cariño, una de cal, otra de arena, hay que ser flexible, hay que poner límites. Por ejemplo, un niño de 13 años, pues no es de recibo que se establezca por costumbre que llegue a su casa a las 2 de la mañana. Que es que tiene 13 años, que es un niñato. Entonces no tiene 16 años, tiene 13 años. Segundo, es que mi niño no va a fumar nunca. Es que mi niño no va a beber nunca. No, usted. Normalmente el 98% de nuestros hijos va a haber un momento en que van a fumar, en que van a llegar a nuestra casa algún día con una castaña como un piano. Lo que hay que estar es preparado cómo vamos a reaccionar cuando nos encontremos a nuestro hijo una noche que llegue borracho perdido o que llegue colocado. Pero eso es decir, no es que mi hijo no va a fumar o no va a beber. Yo siempre he pedido que mis hijos el día que lleguen tan mamados que se cojan una resaca que les dure 10 días y que no se puedan mover de eso. Ya tenemos ganado algo. Saber lo que los amigos que tienes, con quién van tus hijos, conocerlos y estar un poco al tanto, poner límites. Los católicos que recen, los no católicos que no recen y que esperen. Y tener suerte. Pero yo creo que siendo personas normales, actuando con sentido común, pues es llevadero. Pero que es complicado, pero que es muy... Y desde luego si se detecta cualquier cosa, es ponerlo en conocimiento de profesionales. Y no tapar nunca a nuestros hijos. No tapar. Y que sea consciente de las consecuencias de sus actos. Pero también es verdad que hay que tener mucha suerte. Pero yo siempre digo que lo más importante es una buena base familiar, porque si se nos desvía nuestro hijo y hay una buena base familiar, es fácil recuperarlo. Primero, es más difícil que se nos vaya, y si se nos desvía, es mucho más fácil recuperarlo si tiene una buena base. Ahora, hay que dar libertad, poner límites. Hay que estar conociendo a nuestros hijos, hay que estar al tanto, hay que controlar, hay que dejar libertad, pero sobre todo ejercer de padres y tener sentido común. Y suerte y al toro. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Me ha gustado mucho escucharlo esta tarde, la verdad que ha sido una charla muy interesante. Y le queríamos hacer, mi compañero y yo, un par de preguntas. Bueno, me voy a sentar mejor, si no le importa. Los dos trabajamos temas muy relacionados, directamente relacionados con niños y con adolescentes, sobre todo. Y trabajamos con familias extremadamente desestructuradas. Todo lo que le cuente es poco. Se nos dan casos de menores, pues que Protección de Menores decide retirar a esos menores, pues por la situación que están viviendo y por digamos, por la situación de riesgo que corren. ¿Qué ocurre? Que llevamos incluso algún caso concreto esperando años que esos niños sean retirados, pero no conseguimos que eso se produzca. Va pasando el tiempo y estos niños van creciendo. Y el pequeño delincuente, como usted dice, se hace un gran delincuente. ¿Quién es el responsable ahí? ¿Y por qué sucede esto? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta va relacionada con los centros de menores. Usted decía que... ¿Con los? Con los centros de menores. Usted decía que es muy difícil o que un niño no se escapa de un centro de menores, y en ese aspecto no estoy de acuerdo con usted. Tenemos varios casos también concretos en los que por un delito que han cometido se les ha ingresado en un centro de menores y a los 2 meses esos chicos se han escapado. Me gustaría decirles que esto es un caso excepcional, pero no lo es. Entonces me gustaría que me... Bien, en primer lugar, ¿quién tiene la culpa de que, por ejemplo, un menor de protección llegue creciendo, pase el tiempo y tal? En primer lugar, tiene la culpa los servicios sociales de la Junta de Andalucía, porque son los que tienen la competencia en materia de protección de menores, de entrada. En segundo lugar, también tiene cierta parte de culpa el Ministerio Fiscal, que es el que tiene que defender los intereses de los menores, el que tiene que instar y hacer el seguimiento de las labores de protección de la Junta de Andalucía, de los servicios de protección. Y en tercer lugar, tiene la culpa el sistema. ¿Quién tiene la culpa del juez tirado? ¿El juez tirado? La tienen todos. Existe mucha burocracia y mucho tal, pero fundamentalmente yo haría hincapié en la responsabilidad que tiene el Ministerio Fiscal y la Junta de Andalucía. El Ministerio Fiscal que vele más, que denuncie más, que se pringue más, y la Junta de Andalucía que se quite de tanta burocracia y que intervenga. Se ha avanzado mucho, pero... También, ¿quién tiene la responsabilidad? Si ese chaval ha cumplido los 14 años y vemos que por la vía de protección no hace nada y que comete hechos delictivos, los que tienen conocimiento de que ese menor está cometiendo hechos delictivos y no se le denuncia. Luego, si tú tienes conocimiento de que esos chavales tienen 14 años y están cometiendo hechos delictivos, tu obligación es denunciarlo. Porque a lo mejor por vía de reforma lo podemos solucionar. Segundo, que se escapan de los centros de menores. Tenemos 4 tipos de centros. Y yo te puedo admitir que se pueden escapar de los centros de internamiento semiabierto. Pero de los centros cerrados no se escapan. ¿Qué suele suceder? Que se le da un permiso de fin de semana y no vuelven. Pero eso pasa a la justicia de adultos. Eso pasa a la justicia de adultos. Ahora, que se escapen de los centros de internamiento cerrados, o bien se escapan en una salida terapéutica, que no se hacen de determinadas salidas terapéuticas, pero si se escapan es porque se produce en un centro semiabierto con salidas terapéuticas. Ahora, yo te digo que de Oria no se me escapa ninguno. A lo mejor se me escapa alguno de Torremolinos del semiabierto, y por salidas terapéuticas y demás. Pero normalmente cuando se escapan los menores es que le das un permiso de fin de semana y no vuelven. ¿Quién es la responsable? El responsable es la Junta de Andalucía, porque es el primero que lleva la responsabilidad de los centros, y en segundo lugar la asociación o fundación que lleva el control de ese centro. Ya, en ese caso es dejadez, primero del juez que tiene conocimiento de que ese menor está, y después de la estructura de la policía que dispone de tal y de cual. Pero eso sería responsabilidad del juez, siempre y cuando tenga conocimiento de que ese menor está escapado y que está en tal sitio. Del juez, del fiscal, pero fundamentalmente del juez y de su policía. Ahí es donde más nos la jugamos nosotros.